Ya, la clase anterior introducimos uno de los conceptos más fundamentales e importantes con el que nos vamos a topar en esta asignatura, que es el concepto de esfuerzo. Vimos que esfuerzo es nada más que la intensidad de fuerza por unidad de área que se produce en un material para resistir, ¿cierto?, a las solicitaciones o cargas externas. Vimos que todo el concepto de esfuerzo, ¿cierto?, se podía hacer una deducción bastante profunda, ¿cierto?, para llegar a un elemento que lo denominamos estado de esfuerzo, que es la caracterización de los esfuerzos que ocurren en un punto en particular. Vimos que ese estado tenía una serie de características, ¿cierto? Varios esfuerzos actuando en las distintas caras de ese cubo, si recuerdan. Y que varios de esos esfuerzos también eran iguales, dependiendo de las ecuaciones de equilibrio y demás, pero habían dos tipos de esfuerzos fundamentales. Uno era el esfuerzo normal, que fue el que vimos en profundidad en la clase anterior. Vimos el esfuerzo normal, que se debía generalmente a cargas axiales, ¿cierto? Que como su nombre lo dice, es cuando la fuerza interna es perpendicular al área, es normal al área. Y hoy día vamos a revisar un poco más en detalle el segundo tipo de esfuerzo, que es el esfuerzo cortante, que ocurre, ¿cierto?, cuando la fuerza interna es tangencial al área. Entonces vamos a ver el concepto de esfuerzo cortante promedio. Destaca el lápiz. Ya. El esfuerzo cortante, ¿cierto? Nosotros lo definimos como la componente del esfuerzo que actúa en el área del corte, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, nosotros podemos considerar esta figura que hay acá, ¿cierto? En la que tenemos tres piezas, una encima de las otras dos, y se aplica esta carga P, ¿sí? Esta carga P lo que haría, en teoría, es hacer que este pedazo de bloque, que está acá marcado, este pedazo de bloque al medio, deslice hacia abajo, siempre y cuando los soportes de abajo sean rígidos. Entonces, si nosotros hiciéramos dos cortes, ¿cierto? Hiciéramos dos cortes, uno en este plano y otro en este plano, encontraríamos, ¿cierto?, que para que el elemento central permanezca en condición de equilibrio, se tienen que generar dos fuerzas, una en cada plano. ¿Sí? Y cada fuerza, por condición de equilibrio, tendría que valer la mitad. Y estas fuerzas, si nosotros nos fijamos, son fuerzas que no son perpendiculares al área, como los casos que hemos visto hasta ahora, sino que son adyacentes, son tangenciales, ¿cierto? Están en el área, digamos. Y estas fuerzas de acá se denominan fuerzas de corte. Y generalmente se denotan con la letra B corta. B corta. Acá está la vista frontal, ¿cierto? Tenemos la carga P actuando de esta manera y según los cortes que nosotros hicimos, tendríamos una fuerza en esta área, que fue nuestro primer plano de corte, y otra fuerza en esta área. Entonces, en realidad, esa fuerza es el resultado neto de una distribución de esfuerzo en esa área, que es esta distribución de esfuerzo que está acá. O sea, la fuerza que actuaba acá, que era una fuerza que igual valía P medios, en realidad es igual a la sumatoria de todas estas fuerzas infinitesimales que divididas en el área me dan esfuerzos cortantes. ¿Ya? Acá está la vista frontal también. Tenemos acá el esfuerzo. Acá en el otro lado, por supuesto que igual también hay esfuerzo, solamente que acá mantuve la fuerza. Y en base a eso se define el esfuerzo cortante promedio, que simplemente es la distribución de una fuerza cortante interna en un área. ¿Ya? Esta sería la fórmula. Igual a fuerza cortante dividido en área. El esfuerzo cortante se denota por la letra griega tau.
que es esta letra que parece una T. En este caso estamos haciendo la suposición, la suposición de que el esfuerzo es constante, ¿cierto? Y se distribuye uniformemente a lo largo de toda la sección. O sea, es el mismo en cualquier punto localizado en la sección. Si yo mido el esfuerzo acá, por ejemplo, es igual al esfuerzo acá y el esfuerzo acá. Y esa suposición es bastante acertada para los casos que vamos a estudiar en esta clase. B es la fuerza cortante resultante, ¿cierto? Y se determina con las ecuaciones de equilibrio y con el método de la sección. Y el área es el área de la sección. Importante destacar que la dirección de estos esfuerzos cortantes va a ser la misma dirección que tenía la fuerza en un principio. ¿Ya? Y esta condición que hemos analizado en este ejemplo es lo que se denomina como cortante directo, ¿ya? Es cuando se producen fuerzas cortantes de manera directa. Hay otros tipos de fuerzas cortantes que vamos a ver más adelante, que por ejemplo hay fuerzas cortantes que se generan por flexión o por torsión, pero en este caso es la fuerza la que directamente está ocasionando los esfuerzos cortantes. Así que a esa situación se le denomina cortante directo. Y este tipo de fuerza interna y de esfuerzo suelen ocurrir siempre en conexiones, ¿sí? Conexiones, cuando hay conexión entre dos piezas, el aparato o el elemento que se utiliza para realizar dicha conexión generalmente está sometida a cortante directo. Cortante directo, bien digo. Como es el caso del uso de pernos, pasadores, soldadura, adhesivos, generalmente este tipo de conexiones se puede apreciar en ellas de cortante directo. Sin embargo, hay que tener en cuenta que lo que estamos haciendo acá es una aproximación. O sea, nosotros estamos suponiendo que el esfuerzo cortante se distribuye de manera uniforme. ¿Ya? No siempre es el caso, o a veces no es muy acertado, pero en muchas otras ocasiones sí que otorga una solución fácil y también bastante aproximada. ¿Ya? En la práctica, existen dos tipos de cortante directo. El primero es el cortante simple. ¿Ya? El cortante simple es cuando la fuerza cortante se distribuye solamente en un área. ¿Sí? Solamente en un área. Por ejemplo, acá tenemos, ¿cierto? Dos tablas o placas metálicas que están conectadas por un perno, ¿cierto? Acá tenemos un perno. Y si nosotros hacemos pasar un plano de corte por acá, ¿cierto? Por la junta, por la conexión. Si nosotros hacemos pasar un plano de corte por ahí, vamos a ver que toda la fuerza cortante se la está llevando el área del perno. ¿Ya? Solamente un área. Un área. Entonces, en ese caso, cuando la fuerza cortante se lleva toda la carga interna, o externa en este caso, y se distribuye solamente en un área, se dice que es cortante simple. Aquí podemos ver en detalle qué es lo que ocurre. ¿Qué es lo que ocurre, cierto? Tenemos acá unas vistas, digamos, laterales. Acá estamos viendo esto de costado, ¿cierto? Lateral. Tenemos las dos cargas P que conectadas a las dos tablas. Esas dos cargas P se van a transmitir al perno. Y luego, si yo hago el corte en el perno, en este plano, voy a observar que la fuerza cortante se está distribuyendo en esta área de corte del perno. ¿Sí? En solamente un área. Aquí. Aquí todos estos esfuerzos cortantes contribuyen a que se genere esta fuerza cortante de P. Entonces, acá, en este caso, el esfuerzo cortante, yo lo calcularía simplemente dividiendo
dividiendo la fuerza cortante, que en este caso es igual a la carga externa, por el área efectiva del perno. ¿Sí? En este caso, insisto, es el área del perno la que se lleva la fuerza y la que se utiliza para el cálculo, ¿ya? El área del perno. Si por el contrario, o sea, en otro caso, mejor dicho, si en vez del perno yo utilizase, por ejemplo, un adhesivo para hacer la conexión, ¿cierto? En este caso igual, en el mismo caso, hago pasar un plano de corte por acá, hago el plano de corte, entonces en este caso, la fuerza se distribuiría, cortante, ¿cierto? Se distribuiría por toda el área efectiva del adhesivo. Acá estaría nuestros esfuerzos cortantes. Con la misma dirección de la fuerza, distribuida en toda el área. Este igual es un caso de cortante simple, ya que solamente es un área la que está soportando la carga. Entonces la fuerza cortante se divide en el área efectiva de la unión, que en este caso es el adhesivo. En el caso anterior al perno, acá el adhesivo. También pudiese ser soldadura, por ejemplo, u otro método de sujeción. Aparte del cortante simple, existe otro método de conexión que se denomina cortante doble, que es como la que se muestra en la figura cuando se unen tres elementos mecánicos. Por ejemplo, acá volvemos a hacer uso del perno, digamos. Entonces, en este caso, para visualizar bien lo que sucede en el perno, tendríamos que hacer dos planos de corte. Uno entre la junta de la primera tabla y la segunda, y otra entre la segunda tabla y la tercera. Aquí. Entonces, si nosotros hacemos eso, hacemos pasar dos planos de corte, nos quedamos con esta figura de acá, vamos a visualizar que la fuerza cortante se está distribuyendo en dos áreas del perno, en el área de acá y en el área de acá abajo. Cada una se está llevando la mitad de la fuerza cortante. Una se está llevando P medios y la otra se está llevando P medios, ¿sí? Lo cual, cierto, es un caso más favorable para el perno, digamos. O sea, con la misma área está aguantando la mitad de la carga. Aquí de vuelta podemos ver el dibujo de costado. Tenemos el costado del dibujo, ¿cierto? Las tres tablas unidas al perno. Las cargas se trasladan al perno. Y bueno, si yo hago los dos planos de corte, vamos a observar que se producen dos fuerzas cortantes, cada una de las cuales, disculpen, se llevan la mitad de la carga externa, la mitad de la carga P. Entonces, en este caso, se va a generar también un esfuerzo cortante en ambas áreas, pero la gracia es que la fuerza cortante, en este caso, que se distribuye en este esfuerzo, en esta área, vale la mitad, vale P medios. Y el área de cálculo, el área efectiva, eso sí, sigue siendo el área del perno. Pero lógicamente que acá el esfuerzo me va a dar la mitad de lo que me dio en el caso de cortante simple, porque acá esto va a quedar P dividido en 2A. ¿Sí? Entonces generalmente el cortante doble se utiliza por lo mismo, porque permite que un perno no tan robusto aguante, digamos, la mitad de la carga que aguantaría si estuviera en cortante simple. Si utilizásemos adhesivo, por supuesto, la situación es exactamente igual. Si, por ejemplo, estas dos tablas las pegamos por ambos lados y hacemos los cortes, acá arriba y acá abajo, vamos a ver que cada parte del adhesivo, la que está por encima y la que está por abajo, se van a repartir esta carga externa P, generando dos fuerzas cortantes, una P medio, la otra P medio, y cada una distribuida en una. Entonces, al final del día, igual queda fuerza cortante sobre el área del adhesivo, pero la particularidad acá es que la fuerza cortante vale la mitad de la carga externa y dividida en el área efectiva del adhesivo.
Eso respecto al cortante doble. Cortante doble y cortante simple en general es fácil de identificar, ¿cierto? Se identifica más o menos fácil al visualizar la conexión. Sé que hay dos o una pieza soportando la carga. ¿Y qué más hay que tener en cuenta? El estado de esfuerzo, ¿cierto? Que lo que conversamos la clase pasada, los esfuerzos cortantes aparecen de a 4, ¿sí? Por ejemplo, en este caso del perno, del ejemplo de antes, nosotros veíamos que nuestros cálculos, ¿cierto? El esfuerzo que nosotros calculamos con la fuerza tau V sobre el área, sería este esfuerzo de acá, el que está en la cara de encima del estado de esfuerzo. O sea, nosotros estaríamos calculando este. Este sería el que estamos calculando con la fórmula. Pero, debido a la condición de ese punto, del estado de esfuerzo de ese punto, sabemos que ese esfuerzo se va a repetir acá, se va a repetir acá y se va a repetir acá, con las direcciones que están puestas acá, ¿cierto? Recordemos que si este esfuerzo se acerca al vértice, el que está en la cara contigua se acerca también. El de abajo tiene que tener dirección opuesta y así se construye el estado de esfuerzo. Así que eso, chicos, no sé si alguien tiene alguna duda hasta acá. ¿Todo bien, profe? Ya. Vamos a ver entonces un ejemplo. Vamos a ver este ejemplo que está acá, que dice que dice que un elemento de madera, ¿cierto? Los A y B, ¿cierto? Están unidos mediante láminas de madera también que se pegan con un adhesivo por completo sobre la superficie de contacto, como se muestra en el diseño de la junta. Se deja un claro, que sería este claro de acá, entre los extremos de 6 milímetros. Determine el esfuerzo cortante promedio en el adhesivo. Aquí está el dibujo. Ya. Ya, en este caso, las piezas A y B. ¿Qué tipo de cortante creen ustedes que al que está sometido? ¿Cortante simple o cortante doble? Cortante doble, dice Rolando. ¿Alguien más tiene alguna respuesta tentativa? Doble también, dice Víctor. Bueno, sí. La verdad es que evidentemente es cierto que esto está sometido a cortante doble. Aquí nosotros tendríamos que hacer pasar planos de corte por, por esta junta, ¿cierto? Y por la junta del otro lado. Tendríamos que hacer pasar dos planos de corte y tendríamos que hacer el diagrama de cuerpo libre. Diagrama cuerpo libre de... vamos a hacer el diagrama cuerpo libre de la pieza A. ¿Sí? En este caso, el dibujo como no era tan fácil, lo tengo preparado acá. ¿Cierto? Tendríamos dos fuerzas de corte
una por la parte que está pegada adelante, en esta área, ¿cierto? Y otra por la parte de atrás. Y cada una, ¿cierto? Se llevaría la mitad de la carga de 15 kilonewtons. O sea, tendríamos dos fuerzas de corte, una por adelante y otra por atrás de 7,5 cada una. Y el área efectiva de corte, ¿cierto? Sería en este caso los 75 milímetros. Los 75 milímetros. Y estos 47 salen de que, bueno, cada pieza, la A y la B, se estarían llevando 100 milímetros menos los 6 de holgura que se deja. O sea, al final se está pegando 94 milímetros y cada pieza, la A y la B, se está llevando la mitad. O sea, 47. Entonces, esta fuerza de acá, esta fuerza cortante, nosotros sabemos que en realidad, ¿cierto? Surge de un esfuerzo cortante que está distribuida en esa área, que podemos visualizar acá, ¿cierto? Acá este esfuerzo cortante. Y bueno, el cálculo es muy sencillo, por cierto, ¿cierto? El esfuerzo cortante sería simplemente la fuerza de corte, que en este caso es 7,5 por 10 elevado a 3 newton, dividido en el área efectiva, que en este caso son 75 milímetros, 0,075 metros, por 0,047 metros. Y esto debiese darme 2,13 megapascales. Voy a comprobar los resultados. Sí, da 2,13 megapascales. Entonces, ese es el problema muy, muy sencillo, ¿cierto? O sea, simplemente acá hay dos claves en este tipo de problemas. La primera es determinar si es cortante simple o doble, ¿ya? Porque de esa manera estoy determinando bien la fuerza. O sea, si yo pensase que esto está en cortante simple, hubiera dividido 15 kilonewton en el área. Y la segunda clave es determinar el área efectiva donde se produce el corte, ya que en este caso era el área del adhesivo. Así que eso, no sé si alguien más tiene alguna duda. ¿Hay otro ejemplo preparado acá? Ya, este ejemplo dice, la barra mostrada en la figura tiene una sección transversal cuadrada, cuyo ancho y espesor son de 40 milímetros. Si se aplica una fuerza axial de 800 newton a lo largo del eje centroidal de la barra, determine el esfuerzo normal promedio y el esfuerzo cortante promedio que actúa sobre el material en el plano A y en el plano B. Ya. Bueno, en este caso, ¿cierto? Tenemos que hacer el método de las secciones, simplemente nos está diciendo específicamente dónde hacer los cortes, así que tendríamos el primer corte en el plano A, mantenemos la carga externa de 800 newton y acá tendríamos el plano A y el A. Entonces, para que esto esté en equilibrio, ¿cierto? Acá pudiese surgir una fuerza normal y pudiese surgir también una fuerza de corte. Una fuerza normal y una fuerza de corte. Si aplicamos las ecuaciones de equilibrio, de fuerza igual a 0, tendríamos, ¿cierto? De fuerza en X primero, tendríamos que la fuerza normal vale 800 newton, ¿cierto?
Súper sencillo, y si aplicamos la sumatoria de fuerza ni igual a 0, tendríamos que la fuerza de corte vale 0. Entonces tendríamos acá que solamente existen esfuerzos normales. En este caso serían 800 newton dividido en el área. Y el área de la barra vale, cuyo ancho y espesor vale 40 milímetros, o sea, 0,04 metros al cuadrado. Y eso debería darme 500 kilopascales. 500 kilopascales, ¿sí? Si yo tomo un punto del área y dibujo su estado de esfuerzo, voy a tener el sigma, ¿cierto?, que calculé en ambos lados. 500 kilopascales y 500 kilopascales para ambos lados, digamos. Ya, eso en realidad acá no hay ningún misterio, de hecho es súper fácil, nosotros hemos hecho ejercicios más difíciles que este, pero acá la gracia es el plano oblicuo, el plano B, el plano B. Así que vamos a hacer el corte ahora con un plano oblicuo. Me interesa ver este problema porque ayuda a visualizar algo que es súper interesante. El plano oblicuo tiene una inclinación de 60 grados, si no me equivoco. Entonces, en este plano vamos a mantener la fuerza de 800 newton, pero para este plano, ¿cierto? Una fuerza normal tendría que ser una fuerza perpendicular, ¿cierto? Tendría que ser una fuerza así. Tendría que ser una fuerza así. Y una fuerza de corte tendría que ser una fuerza paralela o tangencial al área, ¿verdad? Entonces, acá tendríamos 800 newton, tenemos una fuerza de corte, una fuerza normal, y acá el ángulo, este ángulo vale 60 grados. Entonces, aplicamos las ecuaciones de equilibrio. Sumatoria de fuerza en X igual 0, me darían menos 800 newton, y acá tendría que hacer una descomposición. Acá, ¿cierto? Tendría que descomponer. O sea, la fuerza normal, por ejemplo, tendría, si este ángulo es recto, tendría que ahí ver con el ángulo cuánto vale. Si este ángulo vale 60, ese ángulo se repite, si no me equivoco, se debiese repetir acá. ¿Cierto? Porque acá tengo 90, acá tendría el complemento 30, y para completar 90 serían 60. Entonces, bueno, aquí me quedaría en realidad este primer triángulo que hice, que no es el que necesito. Sí, lo que yo necesito es encontrar esta componente. Ah, estoy borrando. Ahí sí. Necesito encontrar esta componente de esta fuerza normal. Esta componente de acá. La voy a dibujar. Y esa componente sería más la fuerza normal por el seno de 60. Por el seno de 60 grados, ¿verdad? Y ahora tendría que descomponer la fuerza de corte también, que si la dibujo acá encima se va a armar un despelote, pero sería simplemente, ¿cierto? Creo que se visualiza bien, B coseno de 60.
porque este mismo ángulo de 60 grados define a la fuerza corta, o sea, estaría acá, 60 grados, entonces por coseno me da el tiro. Y esto tiene que ser igual a 0. Sumatoria de fuerza ni igual 0. Acá yo tendría la componente normal, su componente I, que sería esta componente de acá. Esa componente, ¿cierto? Sería menos la normal por el coseno de 60 grados y más la fuerza de corte por el seno de 60 grados. Y eso igual a 0. Creo que sería conveniente, a ver. Ya. Para que quede más claro, acá está la fuerza normal. Esta sería este ángulo vale 60. Esta es la normal coseno de 60. Va negativa en la ecuación porque va hacia abajo. Y esta es la normal seno de 60 grados. Y va positiva acá porque va hacia la derecha. Y la fuerza de corte es mucho más fácil visualizar cómo se descompone porque simplemente va a ser esa su componente en X y esta su componente en Y. Con este ángulo valiendo 60. Entonces acá tenemos B seno de 60. Aquí positivo. Y acá abajo B coseno de 60 también positivo acá. Así que bueno, me queda una ecuación de equilibrio. O sea, me quedan dos ecuaciones de equilibrio que no puedo despejar ninguna directamente, pero me queda un sistema de 2×2. ¿Cierto? Tengo dos ecuaciones con dos incógnitas. Así que nada, habría que resolver el sistema. Puedo despejar acá, por ejemplo, la fuerza normal, ¿cierto? Como B seno de 60 sobre coseno de 60. Y luego reemplazar en la primera ecuación y despejar. Bueno, eso no lo voy a hacer porque no tiene mucho sentido, pero los resultados serían 692,8 newton para la fuerza normal y serían 400 newton para la fuerza de corte. ¿Cierto? Esto lo pueden meter a un solver o resolverlo a mano y obtener los resultados. Entonces, podemos ver que para esta área, para los puntos que están en esta área, con este corte, vamos a tener esfuerzos normales que van a valer 692,8 newton dividido en el área, pero ojo, que el área ahora cambia, ¿cierto? El área ahora vale, ¿cierto? Esta distancia, por el espesor que era 40 milímetros. 40 milímetros era, ¿cierto? Sí. 40 milímetros. O sea, esto sería 0,04 metros por esa distancia D. ¿Y cuánto vale esa distancia D? Bueno, habría que calcularla. Nosotros podemos armar un triángulo, por ejemplo. Aquí está la distancia D. El ancho sabemos que es 40 y sabemos también este ángulo, que sería 60. Entonces, si definimos el coseno de 60, no, el seno es el que me sirve. El seno de 60, esto me quedaría cateto opuesto 40 sobre D. Y si despejo D, me daría 40 sobre el seno de 60. 40 sobre el seno de 60. Así que esto de acá
sería por 0,04 metros sobre el seno de 60. Que da un poco más de 40 milímetros, da como 46 milímetros. Y acá me daría un esfuerzo normal de 375 kilopascales. Que si lo fijamos es menor que los 500 kilopascales que obtuve acá. Ya es menor. Y para el esfuerzo de corte exactamente lo mismo. Fuerza cortante, 400 newton, dividido en el área que es 0,04 metros por 0,04 metros, dividido en seno de 60 grados. Y esto me debería dar 217 kilopascales. 217 kilopascales, ¿vale? Esos serían los resultados. Ahora, el estado de esfuerzo. Esto es importante. Vamos a dibujar el estado de esfuerzo de ese punto. ¿Cierto? Acá el estado de esfuerzo lo vamos a visualizar como un cuadrado con la misma inclinación que tiene el dibujo este. Quizás conviene dibujarlo aquí, este punto. El estado de esfuerzo sería un cuadradito. Así. Ya, en ese cuadrado nosotros calculamos un esfuerzo normal en esta cara y un esfuerzo cortante que va hacia arriba. Entonces, por equilibrio de los estados de esfuerzo, sabemos que el esfuerzo normal se tiene que repetir por atrás, con la dirección opuesta, y sabemos que los esfuerzos de corte tienen que repetirse de a 4. Ahí tenemos uno, acá tenemos el tercero, y acá tenemos el cuarto y último. Entonces tendríamos acá el esfuerzo de corte, el esfuerzo de corte por atrás, o sea, los esfuerzos normales, y acá tendríamos los 4 esfuerzos de corte. Y todos, ¿cierto? Los normales valen 375 kilopascales y los de corte valen 217, los 4. Eso respecto al ejercicio. ¿Qué es lo interesante de visualizar acá? Es que muchas veces los esfuerzos de corte y normales van a variar dependiendo de la inclinación del plano que yo considere. O sea, nosotros vimos que acá, por ejemplo, en el mismo punto, si considero un plano vertical, no tengo esfuerzos de corte, tengo solamente esfuerzos normales, y el esfuerzo normal tiene un valor X, 500 kilopascales, y luego si yo cambio la inclinación del plano de corte, aún así manteniendo el punto, ya en vez de tener solamente esfuerzos normales, aparecen esfuerzos de corte y el esfuerzo normal disminuye. O sea, a la conclusión que quiero que lleguen con este ejercicio es que los esfuerzos dependen no solo del punto que yo estoy considerando, sino de la inclinación del punto en sí, ¿cierto? Porque en este caso la definición de punto para nosotros va a ser este cuadrado. ¿Ya? Esto es un punto para nosotros. ¿Ya? Entonces, el esfuerzo no solamente depende del lugar donde yo haga el corte, sino también de la inclinación. De la inclinación. Y ahí surge una pregunta súper interesante, que espero que podamos ver los fundamentos suficientes en este curso para responderla de manera acertada, y es que como ingenieros de materiales, como diseñadores, ¿cierto? Lo que interesa es siempre encontrar los puntos y la inclinación donde el esfuerzo normal es máximo y donde el esfuerzo de corte es máximo, ¿ya? Es muy probable que este valor de 500 kilopascales sea el máximo. O sea, difícilmente yo voy a pillar otro plano con alguna otra inclinación donde el esfuerzo normal sea mayor.
a 500 kilopascales. Pero nada me dice que este sea el esfuerzo cortante máximo. Quizás hay alguna inclinación por ahí, con otro ángulo, que me pueda entregar un esfuerzo de corte máximo. Y ese esfuerzo de corte máximo es importante de que yo lo sepa reconocer. Pero eso lo vamos a ver más adelante si el tiempo lo permite. Así que eso, chicos, no sé si alguien tiene alguna duda, alguna consulta respecto al problema o a la clase en general. Acá en la diapo está el desarrollo del primer ejercicio, más no el del segundo. Así que eso, chicos. En realidad la clase era esta. Creo que anduvimos súper rápido. Son las 5:45. Así que si no hay más dudas, consultas o comentarios, la clase quedaría hasta acá. Bueno, chicos, al parecer nadie tiene dudas o consultas, así que doy la clase por finalizada, me despido y los espero acá nuevamente el día, el día martes, ¿ya? Que sería la última clase con materia para la prueba. Así que hasta luego, que tengan buen fin de semana y aprovechen de ir estudiando desde ya. Aprovechen esta primera prueba que no es tanto lo que entra, creo yo, solamente entra esfuerzo, lo demás es carga interna, más o menos algo que se utiliza todo el rato, así que aprovechen que les vaya bien. Así que eso, chicos, hasta la próxima. Chao.